Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la ecuación general de la energía. Bueno, como dice acá, en un sistema con diferentes dispositivos y componentes, ¿no es cierto? Obviamente donde circula el fluido, se encuentran en la mayoría sistemas, ¿no es cierto?, que agregan energía al fluido o retiran energía del fluido. Estos que retiran energía del fluido provocan pérdida de energía. Por ejemplo, una bomba agrega energía al fluido. Como dice acá, añade energía, ¿no es cierto? Obviamente la bomba funciona con una energía mecánica, ¿no es cierto? Que genera lo que es la energía cinética para mover el fluido y obviamente transmite esta energía al fluido, lo que provoca un incremento de este, que sería el flujo, y incrementando la presión. Pero cabe destacar que la presión no se genera por la bomba. La bomba no genera presión, la bomba lo que genera es caudal. Pero obviamente cuando yo genero caudal o flujo volumétrico, lo que va a suceder que si el circuito tiene alguna reducción, va a suceder que la presión interna del circuito va a aumentar. Así se genera la presión. El motor de fluido es lo contrario a la bomba. Este, ¿no es cierto? Puede ser un actuador rotatorio lineal, como dicen ahí. Y este toma la energía del fluido y la convierte en una forma de trabajo mecánico. ¿No es cierto? Por ejemplo, un rodillo funciona con un actuador que sería un motor rotatorio, y este motor rotatorio hace mover las ruedas, ¿no es cierto?, del rodillo, y obviamente se mueve solamente por en este caso la presión que genera el circuito, esa energía que entrega la bomba que tiene en este caso esta máquina. Ese sería un ejemplo, ¿no es cierto?, donde la transmisión es solamente mediante el concepto que estamos viendo acá de la energía producida por el fluido. Obviamente una bomba le agrega energía al fluido y el fluido obviamente va a generar energía para mover la maquinaria. Fricción del fluido. Bueno, el fluido al pasar por un conducto, el conducto independiente de lo suave o rugoso que sea, va a generar una resistencia a que fluya libremente ese fluido. Ahí se genera un roce, lo cual se va a generar una energía térmica que se va a disipar mediante calor. Entonces hay una pérdida de energía por la rugosidad del conducto. Nosotros podemos instalar un conducto que es relativamente suave, pero al pasar el tiempo, si está circulando agua, obviamente va a aumentar su rugosidad por obviamente los minerales que quedan en las paredes del conducto. Y eso hace que al pasar un tiempo, obviamente va a existir una mayor pérdida por fricción al fluir el fluido. Válvula accesorio. Siempre que tengamos una válvula, el fluido va a chocar contra la válvula, con algún elemento de la válvula misma, lo cual también va a producir algún tipo de pérdida, ¿no es cierto? Porque estos van a cambiar a veces la dirección del fluido o estrangular propiamente tal el fluido para que pase menos fluido, ¿no es cierto? Y acá se van a generar turbulencias, siempre que vamos a generar las turbulencias, como vamos a ver más adelante, se van a generar lo que son las pérdidas, ¿ya? Bueno, cuando aparece la simbología HA, estamos hablando de energía agregada al fluido, que en este caso sería la bomba. HR es energía que se remueve, es decir, se le quita al fluido, que en este caso podría ser un motor. Y HL es la pérdida de energía, en este caso por el roce. Entonces después vamos a estudiar nosotros esta fórmula de acá para calcular el HL. Pero por ahora todavía no. Bueno, la ecuación de la energía establece que yo voy a tener una energía 1, que va a ser en un punto 1, ¿ya? Que sería acá, este punto, más la energía agregada, sería agregada por esa bomba, una energía que la estamos retirando, que sería la por el motor, ¿no es cierto? Y el HL, que puede ser esa válvula y todo el conducto, obviamente, que genera una resistencia al avance del fluido, por lo tanto va a generar una pérdida por fricción. Entonces esto va a ser igual a la energía 2, ¿no es cierto?
Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, que en este punto yo tengo esas energías y en este punto tengo esta otra energía. Pero entre ese punto y ese punto tenemos algunas pérdidas y algunas energías agregadas. Entonces, ¿cómo queda esto? Energía 1 más el HA menos el HR menos el HL, eso es igual a energía 2. Entonces, esto sería como Bernoulli, porque tenemos ese elemento, ese elemento, ese elemento, y acá esto es la parte nueva, donde tenemos la energía añadida, la retirada y la energía que sería por la fricción. Y acá queda un Bernoulli normal al otro lado. Con esa ecuación vamos a trabajar. Entonces acá tenemos nuestro primer problema. Dice que en un depósito grande fluye agua a esta razón. Es decir, ese sería el caudal o flujo volumétrico por un sistema de tubería, como se aprecia en esta figura que está acá. Calcule la cantidad de energía total que se pierde en el sistema debido a válvulas, codos y entrada a la tubería. Ya, porque acá en la entrada también hay un tipo de pérdida porque se van a generar unas turbulencias acá en esa parte. De hecho, si esto fuera así, generaría menos turbulencia y por tanto menos pérdida. Ahí dan los datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá tenemos el mismo mono. Si nos damos cuenta, el único dato que no está acá sería lo que es el caudal o flujo volumétrico, que sería esta cantidad, ¿o no? Todos los otros datos están los 4 metros, están los 2 metros, agua, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar un punto 1 y un punto 2. En el punto 1 vamos a tener la presión que es 0, porque se ve que acá está abierto la atmósfera, no se ve que eso esté sellado, se ve que acá puede pasar aire libremente, ¿no es cierto? Entonces la presión que está acá es la presión atmosférica en ese sector. Si está la presión atmosférica, quiere decir que la presión, ¿no es cierto?, con la cual estamos trabajando acá, sería de 0. De la misma forma, como esto es tan grande, hemos visto anteriormente como tiene un diámetro tan grande, prácticamente el líquido va a bajar a una velocidad extremadamente pequeña, que va a tender a ser 0. Entonces, como va a ser muy cercana a 0, la velocidad también ahí en ese punto es de 0. Ahora, el Z1 tiene una altura, porque si tomamos como referencia este nivel, estaría acá a 6 metros, que sería 2 más 4. De 2 a ser 4 da 6 metros. Entonces acá sí hay una altura, ¿no es cierto? Pero acá, justo en este sector, va a salir con una presión de 0, porque resulta que este fluido no hay nadie que lo esté cobijando, ¿no es cierto? Entonces no existe un conducto que lo esté restringiendo, él está libre. Cuando está libre de presión. Entonces, al estar siempre en contacto con la atmósfera, vamos a decir que está libre de presión, por lo tanto la presión 2 sería de 0 también. La velocidad de salida por acá no la tenemos. De hecho, vamos a tener que utilizar lo que es la fórmula de caudal para poder calcular esta velocidad que estaría de salida, que sería la velocidad 2. Eso lo vamos a sacar con Q es igual a área por velocidad. Porque esta Q que está aquí, esa la tenemos. Entonces, no tenemos esa velocidad. De hecho, puede ser como una incógnita, no del problema, ¿no es cierto? Porque lo que se pide es otra cosa, se pide la pérdida de energía. Ya, entonces el Z2 también sería de 0, porque este justo está en el sistema de referencia. Está justo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a decir que nuestro análisis es trabajar con la ecuación de la energía. En la ecuación de la energía, si nos damos cuenta, todos estos que yo los pinté de amarillo son 0. Entonces lo elimino. Sería S, sería S, sería S, sería S. Pero también no tengo la energía añadida y tampoco retirada, porque en ninguna parte se ve una bomba. No hay bomba acá en ninguna parte. Simplemente el fluido
tiene ese sentido solamente por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Tampoco hay un motor, no, el fluido no mueve ningún motor en ninguna parte, entonces por eso se elimina. Y recordar que esta es la incógnita, esa cosa que está ahí, esa es la incógnita. Entonces, eso es lo que se pregunta, como dice acá, pérdida de energía. Si eliminamos todo eso, quedaría solamente el Z1, quedaría solamente la incógnita y quedaría solamente velocidad 2 al cuadrado dividido en 2G. ¿Cuál es el problema? Que esta es la incógnita, pero no tenemos la velocidad 2. Entonces ahí entra la ecuación del flujo volumétrico caudal que nos permite calcular la velocidad 2. Entonces, primer punto, primero se debe calcular, ¿qué cosa? La velocidad de salida, con la ecuación de caudal o flujo volumétrico, lo que se estableció. Después, calcular la pérdida de energía con la ecuación de Bernoulli, lo coloqué acá, pero no es Bernoulli, es la ecuación de energía, ¿no es cierto? Que es un Bernoulli modificado. Entonces, primero vamos a calcular lo que es la velocidad de salida, la velocidad 2. Esta velocidad 2 no la podemos calcular, como hemos visto anteriormente, con, eh, con, con Bernoulli, como hemos visto un ejercicio parecido, ¿no es cierto? Porque en él no se pedían las pérdidas, no se contemplaban las pérdidas de ahí. Entonces, si yo calculo una cierta velocidad acá, que sería una velocidad 2 con Bernoulli, va a dar una velocidad mayor a la que realmente sale por acá. ¿No es cierto? Porque las pérdidas disminuyen esa velocidad. Entonces los datos son el diámetro, que acá yo lo pasé a metro, dividiéndolo por 1000. Este es el caudal entregado en el encabezado. Quiero acá eliminar yo lo que son los litros con los litros y los minutos con los minutos. Se sabe que un metro, es decir, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Se cancela el litro con el litro. Y un minuto son 60 segundos. Se cancela minuto con minuto. Si ingresamos esto a la calculadora, nos da este valor que está acá. Entonces, lo primero sería calcular lo que es el área 2 para poder ocupar la ecuación que vimos anteriormente, que es esta. Necesitamos el área, no la tenemos. Entonces, vamos a calcular lo que es el área 2. Entonces, el área 2 es pi cuarto por el diámetro 2 elevado a 2. Entonces, el área 2 sería pi cuarto multiplicado por el valor del diámetro elevado a 2. ¿Y cuánto vale el diámetro? El diámetro resulta que vale esta cantidad que está acá. Esa. Entonces vamos a decir que el diámetro vale ese número. Entonces anotamos ese número ahora, que es el 0,025. Y resolvemos. Entonces, al resolver, nos va a dar lo siguiente, que área 2, ¿cierto? Yo voy a resolver todo esto. Y al resolver todo eso, nos va a dar el siguiente resultado, que sería 0,0004909. Y esto se mide en metros cuadrados. Ese sería el valor correspondiente a nuestra área 2. Ya, ahí estaría lo que es el área 2, calculada ya. Entonces ahora podemos calcular lo que es la velocidad 2, como se aprecia acá. Esta es la incógnita que tenemos que encontrar por ahora para poder aplicar la ecuación de la energía. Entonces para ello vamos a despejar lo que es la velocidad 2 dividiendo lo que es el área 2. Y ahí me queda la velocidad 2 despejada. De esta forma, ¿cuánto vale lo que es Q? Vale todo esto. Entonces vamos a decir que el valor de Q corresponde a ese valor. Y ese valor lo colocamos en el lugar donde está Q, que es 0,03917. Y esto lo vamos a dividir por
el otro valor que tenemos. Y el otro valor que tenemos es el área 2, S. Entonces dice que vale 0.0004909. Este recordemos que es metro cúbico sobre segundo y este es metro cuadrado. Y todo esto es la velocidad 2. Entonces vamos a decir que la velocidad 2 va a ser igual a 7.9792. Voy a colocarlo con 4 decimales porque voy a ocupar nuevamente este valor. Entonces, para tener un grado de exactitud, ¿no es cierto? Lo vamos a ocupar de esa forma. Ya, entonces pasamos a la siguiente página para calcular la pérdida de energía, que es lo que se pregunta. Que recordemos cuál es la pregunta del problema. Dice, calcule la cantidad de energía total que se pierde en el sistema. Eso es lo que están pidiendo. Ya, entonces acá los datos son los mismos que teníamos. Todos estos datos los teníamos, menos una velocidad que era esta. Es el único dato nuevo. Y sin ese dato, nosotros no podíamos ocupar esto porque teníamos dos incógnitas. La incógnita real del problema y otra que no se sabía que era esa. Entonces ahora podemos continuar. Entonces vamos a reemplazar el primer valor, que es el valor del H1. Y el H1, que sería este, dice que vale ese valor correspondiente, que es de 6 metros. Después vamos a trabajar, o sí, vamos a bajar, mejor dicho, lo que es el HL, que es la incógnita del problema. Después dice que la velocidad 2 se eleva a 2. Pero ¿cuánto vale la velocidad 2? La velocidad 2 vale ese numerito, como dice ahí, vale esa cantidad. Y la colocamos acá, pero no va a alcanzar porque es un número bastante más largo. La dejamos ahí y escribimos el número, que sería 7.9792 metros sobre segundo. Todo eso lo dividimos por, como dice acá, por lo que es 2G. 2G es 2 por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, también se puede trabajar con 9.8. ¿No es cierto? No vamos a decir que es el resultado que sí o sí tiene que ser, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a ir bajando todo lo que tenemos acá. Vamos a bajar los 6 metros. Bajamos también el HL, que es la incógnita. Y yo voy a resolver esta parte. Toda esa parte la vamos a resolver. Entonces cuando resolvamos esa parte nos va a dar 3,2450. Entonces eso va a ser 3,2450 y esto se mide en metros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar el HL sumando y esto lo vamos a pasar restando. Quedaría que 6 metros menos los 3,2450 metros va a ser igual. Vamos a correr esto para que quede ordenado. ¿Ya? Ahí. Y el HL pasó a este lado. Entonces ahora simplemente debemos hacer la resta de esos dos números, la cual nos va a dar el resultado final, que es de 2.76. Bueno, esto es 2.755 metros, que sería el HL. Entonces el HL podemos decir que sería 2.76 metros. Metro, o también se dice que es newton por metro dividido en newton, lo cual es metro. Ese sería nuestro resultado final. Entonces lo encerramos acá. Ahí estaría como resultado final. Para ver el siguiente problema debemos ver los siguientes conceptos, que son lo que es potencia que requieren las bombas. Bueno, esto se define como la rapidez a la cual se realiza un trabajo, ¿cierto?
Y obviamente la fórmula sería esta, que la potencia, como aparece ahí, sería lo que es el HA por el peso específico por Q. Y ahí están lo que significa cada una. Mientras que la eficiencia mecánica de una bomba establece la relación de la potencia transmitida por la bomba al fluido y la potencia suministrada, en este caso lo que es la bomba. Entonces sería potencia transmitida al fluido dividido por la potencia de entrada a la bomba. La bomba puede estar conectada a algún eje y ese a un motor, ¿no es cierto? Entonces, mediante ese eje trasladamos una potencia a la bomba, pero la bomba produce una potencia distinta al fluido, ¿cierto? Que no es la misma con la cual ella recibe. Como dice acá, para el arreglo de prueba, se refiere a esto que está acá, se emplea un manómetro diferencial, que el manómetro diferencial sería todo este de acá. Tiene un líquido manométrico que es el mercurio, ese, ¿no es cierto? Y tiene esa cantidad de deflexión del fluido manométrico. Bueno, acá dan lo que es la densidad relativa del fluido manométrico, lo que hablé recién, la deflexión en milímetros. Dice la potencia de entrada se midió y fue de 3.5 HP. Cuando estaba bombeando ese flujo volumétrico, que es 550 litros sobre minuto, y la densidad relativa del fluido, es decir, del fluido que está circulando por acá, es de esta cantidad que está ahí. Determine la eficiencia de la bomba. Eso es lo que hay que determinar. Entonces acá están algunos datos como los diámetros. Acá tenemos la bomba, el medidor de presión. Acá hay una presión y acá hay otra presión. ¿No es cierto? Se genera una diferencia de presión. Entonces vamos a llamar a este el punto 1 y a este el punto 2. Incógnita. Calcular la eficiencia de la bomba. ¿Eso es lo que se pide? Determine la eficiencia de la bomba. Sí, exactamente. La eficiencia de la bomba es, como dice acá, la potencia suministrada al fluido dividido por la potencia de entrada a la bomba. Entonces, también se puede escribir así. Ahora, esto va a dar en decimal, por lo tanto hay que multiplicarlo por 100. ¿Cuál es el problema que tenemos acá con esta ecuación? Que es la ecuación que debemos emplear para llegar a la solución del problema, porque dice acá que hay que determinar la eficiencia. Entonces, como hay que determinar esa eficiencia, nosotros hemos dicho que vamos a ocupar esta fórmula que está acá, pero aquí el problema, como lo dice acá, falta la potencia suministrada. Entonces, la potencia suministrada, que sería esta cantidad, es la que falta. Y se obtendría con esta expresión que está acá abajo, que es una fórmula para determinarla. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a entender que tenemos que primero calcular la potencia suministrada, es decir, emplear la fórmula de potencia suministrada para poder calcular la que está arriba. Pero la potencia suministrada presenta otro problema. Es que no tenemos esta que es la energía añadida al sistema. Se añade una cantidad de energía que no se sabe cuánto es. Entonces falta esta energía. ¿Y cómo la encontramos? Con la ecuación de la energía. Porque en la ecuación de la energía tenemos esa cantidad. Ahora, acá tenemos problemas. No tenemos lo que son las presiones. Tampoco tenemos lo que son las velocidades. Entonces, lo que vamos a realizar
es calcular las presiones mediante la diferencia de presión, como dice acá abajo, calcular la diferencia de presión y también calcular las velocidades, puesto que se tiene lo que es el flujo volumétrico. Recordemos que el flujo volumétrico es área por velocidad. Al despejarla, queda que flujo volumétrico dividido en área es velocidad. Por otro lado, sabemos que el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Por lo tanto, estaríamos listos para obtener lo que es las velocidades. Entonces, el procedimiento es todo al revés. Primero, vamos a determinar lo que son las velocidades, después la diferencia de presión, después ocupamos la energía añadida y finalmente calculamos la potencia de entrada para calcular lo que se pregunta, que sería el punto 5, que es la eficiencia mecánica de la bomba. Comencemos con el primer punto, que es el cálculo de las velocidades. Velocidades. Acá se nos da lo que es el flujo volumétrico, que esto está en el encabezado y está en esta parte. Está ahí, como lo pueden ver. Volvamos a donde estamos. Estamos acá. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos para convertirlo? De la siguiente forma. Mire, observe acá, nosotros tenemos lo que es el litro. Ese litro se elimina con ese litro de abajo, de forma cruzada. Entonces, al eliminarlo de forma cruzada, sería así. Realizamos exactamente lo mismo con los minutos, que están acá, ¿no es cierto? También lo podemos eliminar de forma cruzada, ¿no es cierto? Y sería así, minuto con minuto. Se sabe por este lado que un metro cúbico son 1000 litros. Se coloca como una fracción equivalente a 1. Acá se sabe que un minuto son 60 segundos. Se coloca como una fracción equivalente a 1. Y obviamente se eliminan las unidades para que quede libre solamente ¿quién? El metro cúbico y el segundo. Entonces de esa forma queda la unidad metro cúbico sobre segundo, que es la unidad de medida que está ahí. Entonces, al continuar con el desarrollo, sería de la siguiente forma. También tenemos lo que es el diámetro 1, que también se encuentra acá y que estaría en este lado de acá. Estaría ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y serían de 75 milímetros. Entonces, al esta cantidad dividirla por 1000, nos da esa cantidad. Porque un metro tiene 1000 milímetros. Ese es el porqué. Sí, entonces lo arreglamos ahí. Ya, entonces primero vamos a calcular lo que es el área 1, porque recuerde, como dije recién, el Q tengo que dividirlo por el área para sacar la velocidad. Entonces primero calculamos el área y después podemos calcular cómodamente lo que realmente necesitamos acá, que es la velocidad en la sección número 1. Entonces vamos a calcular primero lo que es el área 1. Entonces esta área 1, la fórmula es pi cuarto por diámetro 1 al cuadrado. Entonces el área 1 va a ser pi cuarto y acá coloco al cuadrado el valor correspondiente al diámetro 1 y el diámetro 1 vale esa cantidad. Entonces esa cantidad se coloca acá en el interior del paréntesis. 0.075 metros. Al ingresar eso a una calculadora, obtenemos el valor correspondiente al área 1 y eso sería de 0.0044 18 metros cuadrados. De esta forma, tendríamos nosotros lo que es el área 1. Ahora, ¿cómo calculamos
lo siguiente, que es la velocidad 1. Para calcular la velocidad necesitamos solamente el valor de Q y el valor del área 1. Entonces, de esta forma podemos saber que Q es igual a área 1 por velocidad 1. Como he dicho, el Q se divide por el área 1 para obtener la velocidad 1. Entonces, la velocidad 1 va a ser lo que es el Q, que es el flujo volumétrico, que el flujo volumétrico es esta cantidad que estoy remarcando ahí, en color amarillo, y lo voy a dividir por el área 1, que es este valor de acá. Entonces sería 0.009167 metros cúbicos sobre segundo, y eso queda dividido por el otro valor que tenemos destacado en color amarillo, que es el 0,004418 metros cuadrados. De esta forma, la velocidad 1 sería de 2,065 o 0.65, ¿no es cierto?, metros sobre segundo. Entonces encerramos ese valor correspondiente a la velocidad 1, que es de 2,065 metros sobre segundo. Pasamos ahora al cálculo de la otra velocidad y sería de la misma forma. Entonces primero calculamos el área 2, que sería acá, y el área 2 es pi cuarto por diámetro 2 al cuadrado. Entonces el área 2 es pi cuarto por el valor del diámetro 2 al cuadrado. ¿Y cuánto vale el diámetro 2? Vale esta cantidad. Entonces, ese valor del diámetro 2, que como lo están viendo, que estoy marcando de color amarillo, vale 0,024. De esta forma, el área 2, al ingresarlo a una calculadora, nos da 0,00030 después de la coma, y después viene un 4524. Esto se mide en metro cuadrado. Bueno, si quieren ver esto, cómo se hace en la calculadora, miren, mostremos la calculadora, cómo sería. Ya, aquí tengo la calculadora y sería de la siguiente forma. Bueno, el ejercicio dice que debo ingresar una fracción, entonces voy a buscar donde dice AB, esa es la fracción, y coloco pi cuarto, entonces con el shift y con esa tecla se coloca el pi, me desplazo, coloco el 4 y eso lo multiplico por 0.024 y me da esa cantidad que pueden apreciar ustedes. 0. Pero faltó el cuadrado. Me estaba equivocando, perdón, ahí sí. Entonces ahí nos da los 0.000452389. Obviamente yo lo redondeé el 23 a 24. Ya volvemos acá al resultado. Ya encerramos el resultado y ahora de nuevo lo mismo. Calculamos lo que es la velocidad 2. Recuerde que el flujo volumétrico es el área 2 por la velocidad 2. Entonces el flujo volumétrico se divide por el área 2. Y eso es la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 sería lo que se conoce como flujo volumétrico o caudal, que sería esa cantidad. Y esa cantidad la vamos a anotar acá, que es 0,009167 metros cúbicos sobre segundo. Lo vamos a dividir por el área 2. Y resulta que el área 2 es este valor que calculé acá arriba. Y entonces ese valor es de 0,0004524 metros cuadrados. Bueno, esto no tiene sentido mostrarlo en la calculadora porque simplemente es dividir dos números. Y eso da
20,27 metros sobre segundo. Eso es lo que he obtenido yo. Utilizamos otro cuadrito, ahí sí. Listo, ahí está la velocidad 2. Pasamos al siguiente punto, que es calcular la diferencia de presión. Entonces yo tomo esta parte, que es la parte que necesitamos estudiar nosotros, del manómetro diferencial. Según dato, nos dan lo que es la densidad relativa del mercurio. La multiplicamos por 9810 y nos daría esa cantidad. La densidad del fluido es 0,95 por 9810 y nos da esta cantidad. Y acá está la deflexión en metros. Entonces comencemos acá a ver cómo sería esto. Primero nosotros vamos a comenzar en el punto 1 ahí y vamos a trabajar con esa columna que está ahí. Entonces voy a decir que yo quiero llegar al punto 2, estoy comenzando en el punto 1 y estoy sumándole toda esa columna que está ahí, toda esa columna. Esta columna que está en este sector tiene un peso específico que es mercurio. Ahí sí, me había quedado una ahí. Ya, y tiene una altura que serían los 0,45. Entonces sería el peso específico del mercurio por la altura del mercurio. Lo voy a colocar que es el valor de 0,45. Resulta que cuando yo llego acá, comparten el mismo punto que acá, está a la misma altura, mismo fluido que es mercurio. Entonces aquí estaría subiendo esta columna. Por lo tanto tiene signo negativo. ¿Y a qué fluido es el cual interviene en este sector? Ese sería ese fluido que tiene ese valor. Ya. Peso específico del fluido. Por la altura del fluido, que también es el valor de la deflexión, que es esa cantidad. Entonces ahora simplemente vamos a poder reemplazarnos. Pero antes de reemplazar voy a pasar este restando. Y ahí me queda como una diferencia de presión. Después reemplazo los valores. Comienzo reemplazando lo que es el mercurio. Que el mercurio vale 132.827.4. No voy a colocar unidad de medida. Y eso lo multiplicamos por la altura, que sería esa cantidad, que es de 0,45. Menos el peso específico del fluido. Ya, entonces el peso específico del fluido, que sería esta cantidad de acá, que es 9.319.5. Y eso por la altura del fluido, que también son los 0,45. Entonces también colocamos el 0,45. Entonces daría que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual. Mire, si quiere, veamos en calculadora cuánto da. Y aquí tengo la calculadora. Entonces serían los 132.000. Vamos a borrar eso para que se vea. 827.4 por 0. No estoy escribiendo nada. Ya, de nuevo, 132.827.4, ya, y eso por 0,45. Ahora viene un menos y sería 9.319.5 también por el 0,45 y nos da 55.578.55. Entonces acá anotamos el resultado, que sería de 55.578.56 pascales. Ya, entonces encerramos este resultado. Ahí queda encerradito. Y ahora pasamos a lo que es el tercer punto, que es la energía añadida. Ya, la energía añadida la vamos a calcular con esta ecuación que están viendo ustedes acá. Ya.
Aquí hay algunas cosas que la podemos eliminar. Por ejemplo, lo que es la altura 1 y la altura 2. Ahora, ¿por qué elimino la altura 1 y la altura 2? Bueno, muy sencillo. Porque los puntos 1 y 2 están a la misma altura. Ese es el sistema de referencia, están a donde mismo. Entonces vamos acá. Entonces lo eliminamos simplemente. Chao. Ahora, si las velocidades fueran iguales, también se eliminarían. Ahora resulta que no aplica ni lo que es el HL ni el HR. Que no se habla de pérdida de energía y tampoco se habla de lo que es la energía removida. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es poder calcular lo que es el HA, este término. Porque ahora ya conocemos nosotros lo que es la presión, la velocidad, esa presión y esa velocidad. Bueno, la presión la conocemos como una diferencia. Entonces vamos a poder despejar lo que es el HA. Entonces mantenemos el primer término, que es ese, como P2 dividido por el peso específico. Luego la idea es dejar el otro término, que es este de acá, que es presión 1 partido por peso específico, restando, porque lo estamos moviendo a este lado de la igualdad. Ahora, realizamos lo mismo con las velocidades. Entonces, mantenemos esta velocidad en el mismo sector, por lo tanto sería positiva, esa misma. Y la otra velocidad, es decir, el otro término de velocidad que tenemos, que sería este de acá, lo pasamos restando. Ahí. Ahora solamente hay que juntar estos términos. Porque recordemos una cosa, si yo tengo A partido en B más C partido en B, esto es A más C partido en B. Eso es lo que aplicamos tanto ahí como acá. Entonces, ¿qué queda? Queda que la presión 2 menos la presión 1 va a quedar dividida por el peso específico del fluido, que lo tenemos acá. Ahí está. Más la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y todo esto dividido por 2 veces gravedad. Corramos un poco esto y ahora a reemplazar solamente. Bueno, la diferencia de presión la tenemos. Que es 55.000. Está ahí, ¿no es cierto? 578.56, como pueden apreciar ustedes. Y eso lo vamos a dividir por lo que es el peso específico del fluido, que es 9.319.5. Recordemos que todo esto se mide en metros. Ya, ahora vamos con las velocidades. Entonces, la primera velocidad que tenemos es la velocidad 2, que vale esa cantidad. Entonces la colocamos como 20.27 al cuadrado, menos la otra velocidad, que es la velocidad 1, que sería esa, que es 2,065 al cuadrado. Ya, y todo eso lo vamos a dividir por 2 veces la gravedad, que es 9.81. Todo esto lo podemos ingresar a la calculadora. Espero no equivocarme acá en la calculadora. Siempre se enredan un poco las teclas por ser una calculadora virtual. Ya, fracción primero. Eran 55.578.56. Bajamos y colocamos 9.319.5. Más otra fracción donde está 20, que es la velocidad 2.27 al cuadrado, menos la velocidad 1,
que de 2.065 al cuadrado. Bajo y abajo coloco 2 por 9.81. Pueden ocupar 9.8 también, y eso depende del texto que se esté estudiando cuál va a ser. Entonces nos da 26.68, 78, 78. Simplemente lo trabajaré como 26.69 porque sería el resultado aproximado. Ya anotamos entonces el valor, que es de 26.69 metros. Listo. Pasamos al punto 4, que es la potencia suministrada. Tenemos lo que es el flujo volumétrico, peso específico y el HA. Y eso es lo que piden. Bueno, es cosa de reemplazar acá nomás. Ya, entonces el primer término que viene es el HA. ¿Y cuánto vale? Vale esa cantidad, que es lo último que calculamos, que es 26.69, y esto se mide en metros. Y eso va multiplicado por el peso específico. ¿Cuánto vale nuestro peso específico? Esa cantidad, que sería de 9.319.5 newton sobre metro cúbico. Y eso por lo que es el flujo volumétrico. ¿Cuánto vale el flujo volumétrico? Esa cantidad, que sería 0,009167 metros cúbicos sobre segundo. Listo, aquí se pueden dar cuenta que se pueden eliminar algunas cosas, como ese metro cúbico con este metro cúbico. Y quedaría esto en lo que es metro por newton partido por segundo. Esa sería la unidad que nos estaría quedando. Que esto específicamente es una potencia, por lo tanto se mide en watts. Recordemos que newton metro es joules, y joules partido en segundo, watts. Esta es la explicación de la unidad de medida. Bueno, esto no tiene ningún sentido explicar cómo se ingresa sin multiplicar tres números. Esto da 2280.46 y esto se mide en watt, como dije. Y acá queda newton por metro, queda newton metro dividido en segundo. Eso es watt. Y pasamos al quinto punto, que es la eficiencia mecánica. Entonces ahora ya tenemos lo que es el valor del PA, que es la potencia suministrada, ¿no es cierto? Estaría aquí. También tenemos la potencia que se da en el encabezado. Podemos volver atrás hacia el encabezado y mostrar que efectivamente se da ahí, ¿no es cierto? Bueno, estamos acá, pero estamos ahí. Bueno, acá hay cosas de reemplazar nomás. Entonces, para que dé de forma porcentual esto, obviamente lo que hay que hacer es multiplicarlo por 100. Entonces empezamos a reemplazar los valores, ¿no es cierto? Que correspondería a ese valor de ahí, ¿no es cierto? Y que sería 3.057. Y esto lo dividimos en los 3.5, que es esa cantidad, por 100 para que dé en porcentaje. Bueno, y al multiplicar eso, al resolver esto, daría 87.34%. Y esa sería la respuesta final que tenemos acá nosotros. Ahí está nuestra respuesta final. Pasemos al último problema. Bueno, veamos el presente problema. Dice así: fluye agua con una rapidez de 130 litros sobre minuto dentro del motor. Dice que la presión en A es de esa cantidad y en B es de esa otra cantidad. Debido a la fricción, existe esa pérdida de energía. Ya, y dice que el tubo que entra al motor es de 30 milímetros. Bueno, y el que sale es de 70 milímetros. Calcule la potencia que suministra el agua al motor. Es decir, ¿qué potencia genera el agua?
en este motor que está acá. Y la B, si la eficiencia del motor es del 90%, calculen la subida de potencia. Entonces ahí están los datos. Este dato no se daba ya, que son los 3 metros del nivel desde el punto B hacia el punto A. Ya, incógnita entonces. Calcular la potencia suministrada y la salida de potencia. Entonces, análisis. Bueno, para poder calcular la potencia suministrada, ¿no es cierto? Vamos a ocupar esta fórmula. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Acá hay que calcular el término HR. Y el HR hace alusión a la energía removida. Y en la segunda, que sería esta de acá, hay que calcular P sub 0, que es la salida de potencia del motor en este caso. Pero hay que tener lo que es el PR, ¿no es cierto? Que el PR sería lo que conocemos acá como la potencia suministrada, que es la primera pregunta. Esos son los problemas. Hay que calcular eso y obviamente hay que tener esto antes para poder calcular eso. Quiere decir que primero vamos a ocupar esa fórmula y después esta. Pero, obviamente, con la ecuación de la energía, la vamos a emplear para encontrar el valor del PR. Y aquí el único problema que habría que calcular son las velocidades, que eso se obtiene con Q es igual a área por velocidad. Igual que el inicio del problema anterior. Entonces, ¿cómo quedaría ordenado esto? Primero calcular las velocidades, después calcular la energía removida, después la potencia suministrada y después la potencia de salida, que es el P sub 0. Y este es el P sub R. Comencemos con el cálculo de las velocidades. Recuerde que el flujo volumétrico se entrega en el encabezado. No lo encuentro, aquí está. ¿Ya? Entonces de ahí aparece esa cantidad. Se multiplica por una fracción equivalente a 1 y otra equivalente a 1. Igual que el problema anterior. Entonces al ingresar esto a la calculadora obtenemos ese valor. Y el diámetro en A, si vemos el mono de acá, el diámetro en A es esa cantidad. 30 milímetros. Entonces los 30 milímetros, al dividirlo esto en 1000, nos da esa cantidad ahí. Y con esa cantidad que está ahí, podemos calcular la velocidad. Pero primero, el área. Entonces lo primero que vamos a calcular es el área en la sección A. Recordemos que área es pi cuarto por diámetro A al cuadrado. Entonces área en A va a ser pi cuarto por el diámetro A al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro A? Esa cantidad. Entonces esa cantidad que es 0,03 metros y lo elevamos a 2 y nos daría el área en la sección A. Entonces eso nos da un valor de 0,0007069. 0,0007069 metros cuadrados. Ya, esa sería el área A. Ya, entonces con el área A, ahora podemos calcular el siguiente paso. Que el siguiente paso es obtener lo que es la velocidad en A. Entonces, Q sabemos que es área en A por velocidad en A. Entonces, el área en A lo vamos a pasar acá dividiendo. Entonces, esa cantidad lo vamos a decir que esto va a ser Q dividido por área A. Eso es la velocidad en A. Entonces, la velocidad en A va a ser lo que conocemos nosotros como Q, que está acá arriba, esa cantidad, dividido, ya que serían los 0,002167. 2167
metros cúbicos sobre segundo, y eso lo vamos a dividir por el área A. Y el área A sería esta cantidad de acá, que es 0,0007069 metros cuadrados. Ahí nos daría la velocidad en A. Y esa velocidad es de 3,07 metros sobre segundo. 3,07 metros sobre segundo. Entonces la encerramos. Pasemos al otro. Y ahora, de nuevo, se repite lo mismo. Calculamos lo que es el área, pero ahora en B, que es pi cuarto por diámetro B al cuadrado. Podemos ver el dibujo para que vean ustedes cuánto vale. Ahí está cuánto vale. Entonces sería pi cuarto. Entonces el diámetro B queda elevado a 2. Bueno, como saben ustedes, eso vale en metro, que serían 0,07 metros. Entonces el área B nos da 0,003848. 0,003848. Y esto se mide en metro cuadrado. Bueno, lo encerramos. Y ahora, para finalizar, calculamos lo que es la velocidad. Entonces sería el área B por la velocidad B. Y lo mismo, el mismo despeje. Que a Q dividido en el área B, eso es la velocidad B. Entonces la velocidad en B va a ser el valor del Q, que sería esa cantidad, que es 0,002167, como están viendo ustedes, que está remarcado en color amarillo. Y eso lo vamos a dividir por, como dice acá, el área B. Y el área B está dado en este sector de acá, ahí. Es el área B, ahí. Y aquí está, ¿no es cierto? Entonces lo colocamos acá. Que sería 0,003848. Entonces la velocidad B nos daría 0,56. Y esto se mide en metros sobre segundos. Y listo. Ahí tendríamos la velocidad en B. Segundo punto, cálculo de la energía removida. La energía removida la tenemos, ahí está, ¿no es cierto? Esa. Hay algunas que son cero, como por ejemplo, no hay energía en A, tampoco hay altura en B. Porque si volvemos al dibujo principal, aquí en B está en el sistema de referencia. ¿Ya? Ya, entonces aquí continuamos con esto. Ahora la presión en A la tenemos. Esa, ¿no es cierto? Está en el encabezado. La presión en B también la tenemos. El ZA, que son los 3 metros también. La velocidad en A la calculé hace poco. El HL lo tenemos acá, que son 4 Nm partido en Newton. La presión en B, como dije. Y la velocidad en B la calculé hace poco. Eso, este está en el encabezado. Y con ese se calcularon posteriormente. Entonces ahora vamos a despejar lo que es el HR. Entonces el HR lo vamos a pasar sumando. Y obviamente vamos a ordenar las presiones. Vamos a colocar PA partido en el peso específico menos esta de acá, y la vamos a pasar restando. Entonces quedaría menos PB partido en el peso específico. La velocidad en A, que se refiere a este término, queda positivo al cuadrado de 2G.
pero la otra, que es la velocidad en v, que sería esa, pasaría restando, menos la velocidad en v al cuadrado dividido en 2 veces gravedad. Ya. Menos lo que es el HL, que queda donde mismo. Este HL siempre estuvo a este lado. Bueno, y pasaría el HR positivo. Entonces ahora lo que podemos hacer es juntar esa fracción, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Sería PA menos PB, todo eso dividido por el peso específico, más la velocidad en A al cuadrado, menos la velocidad en B al cuadrado, dividido en 2 veces gravedad, menos el HL, eso es igual al HR. Y ahora reemplazamos. Entonces cuando reemplacemos estos valores, que son el 700, entonces sería 700, 1000, menos lo que es el 200.000, todo esto lo dividimos en lo que es el peso específico del agua, que no lo tengo anotado ahí como dato, pero sabemos que es 9810, más la primera velocidad, que es la velocidad en A, que es esa, que es 3,07 al cuadrado, menos la otra velocidad, que es la velocidad en B, que es 0,56 al cuadrado, y todo eso lo dividimos en 2 por 9,81, menos lo que es el HL, que es ese, que es 4, ahí. Y eso es el HR. Bueno, por lo tanto, podemos decir que el HR, esto es casi igual como lo ingresamos en el anterior, ¿no es cierto? El problema anterior, solamente que el problema anterior creo que no tenía este término. La única diferencia. Y nos da 50,43 metros. Entonces esto nos da 50,43 metros. Ese sería el resultado. Pasamos ahora al punto 3, que ya sería una de las soluciones, que es la potencia suministrada. Entonces la potencia suministrada se calcula con esta fórmula. Entonces aquí nosotros simplemente tenemos que reemplazar. Entonces sería la potencia suministrada, sería lo que es el HR, que el HR es esta cantidad, que son 50,43 por el peso específico, que en este caso de este líquido, que es agua, 9810, y eso pues por el Q, que sería el 0,002167. Entonces, si multiplicamos estos tres números en una calculadora, nos da 1072,05. Entonces sería 1072,05, y esto se mide en watt porque es una potencia. Listo. Y el cuarto punto, acá lo tengo para resolverlo. Tenemos lo que es el PR, la eficiencia, que sería el 90%, por lo tanto acá es de 0,9. Y veamos acá en el encabezado que es de 90%, está ahí, ¿no es cierto? Y se escribe como 0,9. Y me piden la potencia de salida. Entonces, simplemente hay que pasar multiplicando lo que es la potencia suministrada. Y ahí tendría lo que es la potencia de salida. Entonces sería acá el 0,9 por el valor correspondiente ahí, que es el 1072,05. Eso es la potencia de salida acá.
Y esto nos da el siguiente valor, que es de 964.77. Ya sería 964.77 watts. No lo pide acá en ni caballo de vapor ni caballo de fuerza. Entonces quedaría así. Listo. Y ahí estaríamos listos. Bueno, nos vemos en la próxima.